buenas tardes a todos los que están conectándose a través de la plataforma Zoom, que han entrado por medio de la página web exportacentroamerica.com, donde ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos ido realizando en este Export Regional Summit. Y ahí las pueden ver y las pueden repasar las diferentes charlas. Hemos estado el día de ayer y hoy analizando temas de toda índole que tienen implicaciones en las empresas exportadoras costarricenses y centroamericanas. Hay un tema que es fundamental, que es la parte logística, ese cómo. Ya hablábamos ayer del qué producto voy a llevar, incluso qué servicio, pero saber muy bien el cómo vamos a hacer para cumplir con el tiempo, con las condiciones que se ofrecen. En cuanto a logística, existen visiones de verlo como un gasto, de verlo como una inversión. Para hablar sobre este tema tenemos a un representante de la empresa UCC, que además es una empresa que nos ha apoyado en esta iniciativa, que ha creído en este congreso. El día de ayer también tuvimos una charla apoyada por ellos sumamente interesantes. Nos acompaña el señor Rodrigo Mata, él es del área comercial de esta empresa, de UCC. Don Rodrigo, muchas gracias por estar acá con nosotros, por estarnos acompañando. También estamos por medio de las redes sociales de Cadexco. Les damos la bienvenida a los que nos van a ver por estos medios. Don Rodrigo, muchas gracias. Queremos cederle la palabra a usted para que nos cuente un poco más sobre UCC y sobre todo sobre el tema que vamos a desarrollar. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias, Michael. Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes acá. Inicialmente quisiera compartirles un enfoque, ¿verdad? Del enfoque que quisiéramos tener en este conversatorio. Quisiera presentarles una idea general bastante buena, si la logística es un costo o una inversión. ¿Por qué entendemos si la logística es un costo o una inversión? Bueno, trabajo, como lo dijo Michael anteriormente, para UCC, una empresa que se dedica a la logística, en donde somos expertos en el manejo de la logística para fruta perecedera, para carga perecedera. Efectivamente, nos ubicamos en 3 países que son de alta demanda en perecederos, como Chile, Perú y Costa Rica. Esto nos permite tener un conocimiento bastante amplio de lo que esto conlleva. En primer lugar, quisiera presentarles la primera consulta abierta para el análisis de qué nos resulta para nuestras exportaciones el manejo de la logística. ¿Eso nos resulta positivo o nos resulta negativo? ¿Realmente entendemos si esto es impactante en nuestras exportaciones? Uno de los principales temores que tenemos los exportadores es manejar la logística, por los riesgos que esto conlleva. Si a alguno de ustedes les presentamos 2 opciones que actualmente la tienen y lo manejan el día a día. En un lado tenemos cuando el exportador nos obliga o el recibidor nos obliga a manejar la logística, a controlar la logística, a negociar con las líneas navieras o operadores logísticos. Y el otro camino que podemos tener es que evidentemente entreguemos todo hacia los recibidores. Entreguemos todo el manejo, todos los beneficios, todo el control de la logística como tal, ya que nosotros deseamos únicamente, los exportadores deseamos únicamente sacar nuestra fruta. Queremos no involucrarnos tanto en la logística debido a los riesgos que esto presenta y debido a la alta demanda en el tiempo. La mayoría de los casos, esto es así. Los exportadores deseamos presentarle al cliente una opción en donde no tengamos que hacer absolutamente nada más allá de pensar en nuestro fruto. Que sea el recibidor que negocie, que sea el recibidor que les indique cómo y dónde deben realizar sus exportaciones. Esto me da me genera una duda del por qué realizamos exactamente esto. Si es de verdad
que tenemos un conocimiento amplio de cómo manejar la logística de nuestras exportaciones. Realmente tenemos claro si la logística es un gasto o una inversión, o si realmente podemos desentendernos del todo de la logística, pensar solamente en fruta. La logística no es algo que me incumba, mejor se lo dejo a otras personas, porque lo mío es fruta, ¿verdad? Quiero que realmente pensemos en estas tres consultas que les dejo abiertas para el análisis, con el fin de que ustedes puedan valorar los manejos que están teniendo en sus propias negociaciones con los recibidores en cada destino. Esto nos permite pensar que si realmente le dejamos el 100% del manejo a nuestros clientes, a los recibidores en cada destino, ellos nos brindan todos los detalles, los pormenores de los contratos, la letra menuda, llámese los tiempos en Costa Rica, llámese las condiciones específicas que cada uno necesitamos para nuestras exportaciones, para nuestro producto. Cada uno tiene una necesidad distinta, un manejo distinto, ¿verdad? Que para efectos del recibidor, a quien le estamos dando el manejo, la logística, él se centra en su beneficio, en su tarifa, en un número, en un papel que le brinda un beneficio, más allá de los detalles que acá en Costa Rica podamos necesitar. Como le dije anteriormente, cada uno de esos puntos nos indica una necesidad, la comunicación, las condiciones que necesitamos acá en origen, dependemos de un tercero para que nos las negocie. Y esto me llevó casualmente a tener una experiencia bastante particular, debido a que en el inicio de la pandemia tuve la reunión, una pequeña reunión con don Pedro, un exportador de fruta fresca, que de igual forma que la mayoría de todos ustedes, o la mayoría del país, en un 80% entregamos la logística a los recibidores. Este señor me comentaba que recibió una llamada del recibidor, de su cliente, indicando que el tiempo de tránsito en ese momento estaba excediendo. Y ya tenía un contrato con el cliente, el recibidor le indicó que por favor moviera con los líneas navieras o con los operadores logísticos que él había elegido, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el cliente, al vender toda la vida de esa forma, procedió sin ningún tipo de inconveniente. En esta llamada que les comento, el recibidor le indica que hay una pérdida de tiempo de tránsito al extenderse el transbordo en 7 días. Este señor don Pedro se comunica con la línea naviera indicando a ver si esto era real, si no era un error de la página web, debido a que esto generaría un impacto sumamente fuerte en la fruta, debido a que llevaba fruta de color, y todos podemos comprender, podemos saber que esto, en el más mínimo detalle, en el tiempo de tránsito, genera un impacto negativo en nuestro producto. Efectivamente, el señor se comunica con la línea naviera le confirma que sí, que hay un problema en el transbordo que no se pudo tomar, y hay una extensión de tiempo de tránsito. Esto le genera ansiedad a don Pedro, debido a que le confirma al recibidor que efectivamente hay un error. Él lo hizo por un servicio al cliente, debido a que el contrato naviero está pactado para el recibidor, las situaciones, la responsabilidad del recibidor en este caso era entregar la responsabilidad del exportador era entregar la fruta en la planta de origen. Esa era la única responsabilidad, que su producto llevase la calidad y las condiciones necesarias o pactadas en el convenio del contrato. Pero por un servicio al cliente, don Pedro se preocupa, se atiende el tema, y efectivamente tienen la mala experiencia de tener ese manejo en la logística. Durante los 7 días no se podía hacer nada, ya el contenedor estaba en el puerto de transbordo, sin poder hacer absolutamente nada, solamente esperar el siguiente barco. Efectivamente, 7 días después, llega el barco de transbordo y se lleva la carga al destino, en donde don Pedro me decía que ya lo tomaba como un alivio, debido a que el contenedor ya iba a llegar, el recibidor le iba a dejar de insistir sobre la problemática que tenía, más allá de que él no podía hacer nada, no había nada en sus manos que pudiesen ayudar en ese momento. Eso no fue el problema que tuvo.
problema más grande, y es donde empezaron a sentir ansiedad y un tema bastante fuerte para su negocio, era que la fruta cuando llegó a destino llegó completamente mal, ¿verdad? En donde el recibidor, sabiendo quién tenía la responsabilidad, sencillamente llamó a don Pedro y le dijo: don Pedro, esta fruta está completamente desastrosa y necesito que negociemos a la hora de liquidar la fruta, necesito ver una reducción de costos porque yo no puedo perder esto. Alrededor de, eran 4 contenedores, estamos hablando de alrededor de $70,000, que el recibidor no estaba dispuesto a recibir. Claro, él nunca se asesoró, nunca tomó los resguardos, a pesar de que era la responsabilidad completa de él, él nunca percibió que esto iba a pasar. O bien tenía en cuenta que don Pedro iba siempre a ayudarle a solventar cada situación que tuviese sus contenedores. Es aquí donde don Pedro tuvo una problemática bajo sus costos, bajo su proyección de ganancias. Cada venta que se hace, se realiza una proyección, se hace un costeo de fruta y evidentemente las ganancias para cada uno de los negocios. Empezaban los problemas, empezaban el dime que te diré entre el recibidor y el embarcador, con el fin de solventar y ver quién podía tener la mayor parte de responsabilidad o la mayor parte del costo. Don Pedro me comentaba que tenía que tener una balanza entre perder el cliente o bien perder el cliente en el sentido de debatir, hacer una fricción en donde indicarle que desde la negociación se pactó que el responsable de esta fruta iba a ser el recibidor. Él tenía que tener el contrato naviera, tenía que tener los resguardos para que esto saliera de la mejor manera. O bien, poner en otra balanza el impacto que tenía para su cartera de clientes, perder a un cliente que le movía el 50% de su volumen semanal. Era una decisión bastante compleja. Sin embargo, tenía que resolverse a nivel comercial. Y esta resolución a nivel comercial le ha pasado a muchos exportadores de gran forma, en donde no, al final del trimestre, al final de la proyección que realizamos bajo nuestras ganancias, no entendemos por qué no hace más la cantidad de contenedores que sacamos y la cantidad de dinero que tenemos. Pues efectivamente hay un pequeño hueco dentro de ese flujo de dinero que nos hace cada vez que damos la responsabilidad y surgen problemas, porque cuando hay beneficios no nos llaman, no le llaman a decirle, no lo llamaron a don Pedro a decirle: don Pedro, mira, se bajó la tarifa marítima en cierto porcentaje y vamos a repartir las ganancias debido a que usted dentro de la problemática me ayudó a solventar cada uno de los problemas. Simplemente nos hacen cuando nos mandan la liquidación le mandan la liquidación a don Pedro de la fruta, hay un menos en la hoja de la liquidación. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esta problemática de don Pedro? Que no tuvimos la información necesaria para poder tomar una decisión de cuál era la mejor opción. Simplemente lo dejamos en las manos de él, entendiendo que el responsable era el recibidor, que el encargado de tomar los resguardos por cada uno de los contenedores que se embarcaban era de él. No iba a recibir ninguna llamada porque su producto salió con muy buena calidad, con la calidad que requería. Él cumplió bajo los términos de la negociación. Pero no solo el único, don Pedro ha sido uno de tantos que ha sufrido este tema con los recibidores ante las malas noticias. Otro ejemplo me sucedió con un señor, don Freddy, que maneja tubérculos en Costa Rica, y efectivamente, de igual forma que don Pedro, logró cerrar un contrato para Europa, en donde su volumen de carga eran 2 contenedores, de 2 a 4 contenedores, y la felicidad titánica que hay que hacer, la labor titánica que hay que hacer para lograr un cliente en destino es muchísima, es mucho esfuerzo, tener una calidad de fruta apta para los mercados que queremos exportar. Por ende, cada contrato cerrado nos genera un beneficio, una alegría,
una estabilidad. ¿Qué fue lo que sucedió con don Freddy? Pues efectivamente, al igual que don Pedro, le entrega pensando en que la logística no es algo con lo que quiere lidiar y le entrega este control al recibidor. El recibidor, evidentemente, con el buen afán de hacerlo, le indica cuáles navieras controlar, cuáles navieras manejar el transporte de su fruta. De igual forma, se hace el procedimiento normal, como todos lo hacemos, se hace el booking, recibe los contenedores, pero hubo un pequeño detalle que no se le informó. Las necesidades que él tenía aquí en Costa Rica para la carga de su contenedor eran de al menos 30 horas libres para poder cargar su contenedor. El tubérculo lleva un manejo diferente, especial, que no lo tenía contemplado el recibidor. Por ende, la naviera en el contrato que maneja el tercero le da solamente 6 horas libres. Solamente 6 horas libres que no le funcionaban en absoluto. Evidentemente, al igual que don Pedro, de manera comercial, él necesita sacar su fruta porque él necesita vender su producto. No lo toma en cuenta, es una estadía de $120, estamos rondando los $240 en el primer mínimo costo. Posteriormente, empieza la travesía hacia el puerto, el barco sale, don Freddy con total tranquilidad toma el buen sabor de boca de hacer su trabajo como fue pactado, bajo la palabra y bajo contratos. Su fruta salió correctamente de su finca. Sin embargo, 3 o 4 días después, recibe una factura del proveedor logístico, en este caso una línea naviera, indicándole que debía pagar los costos locales del puerto, en este caso APM Terminals, y los cargos locales de la naviera. Don Freddy le indica que esa no es la negociación, que por favor se dirijan hacia el dueño del contrato, y empiezan en un dime que te diré, en una fricción de quién paga qué, quién paga los cargos locales. Esto no es un contrato mío, es un contrato del recibidor. Por ende, al final, no lo acepta la línea naviera, le obliga a pagar el costo, y ya por cada contenedor estaba sumando alrededor de $700. Volvemos al mismo caso. Puntos, pequeños acuerdos, pequeños puntos dentro de las negociaciones del manejo de la logística que no controlamos, que no sabemos y que al final somos afectados. Cada vez que esos costos suceden, cada vez que los recibidores nos llaman, cada vez que tenemos discrepancias entre lo negociado, que no fue costeado inicialmente, tenemos una proyección de fruta a un precio específico, ese precio ya fue contemplado el trabajo que debemos hacer en finca, que debemos controlar la fruta, la cantidad de personal que necesitamos para ello, lo tenemos en cuenta en ese costeo. Sin embargo, no es respetado o no es controlado 100% porque no tenemos la información al entregarle esto a otras personas en terceros. Eso es bastante particular. Normalmente, cuando uno llega a un almuerzo, llega a una cena, a comer en algún restaurante, normalmente uno pide lo que quiere. Si ustedes le dan la posibilidad a otra persona de elegir lo que ustedes quieren cenar o almorzar en ese momento, deben aceptar que lo que llega no siempre es lo que nos gusta, no siempre es lo que nos beneficia. Y es por eso que debemos entender por qué es que los recibidores realmente quieren manejar la logística. ¿Qué hay detrás de qué premio tienen el tener que lidiar con líneas navieras, el tener que negociar con operadores logísticos, el tener que ver si la tarifa les funciona, tener que pelear condiciones? Eso es un trabajo bastante arduo. No podemos negar que la logística es un trabajo arduo para nuestros negocios. Sin embargo, al tener la prioridad, al querer hacerlo, debemos entender que hay un beneficio detrás. El 80%, de verdad quiero presentarles este número, el 80% de las exportaciones en Costa Rica son controladas por los recibidores. ¿Y qué
qué pensarían ustedes? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de ese manejo? Porque siempre lo desean. Y aquí la imagen lo ejemplifica bastante bien. Hay un premio, hay algo detrás de que nosotros en Costa Rica, los exportadores, no hemos entendido que hay. Pues muy sencillo, lo que hay de premio es el manejo financiero, el costeo real de la fruta, el costeo real de su negocio, de las pérdidas son mínimas, de los riesgos son mínimos, porque cada riesgo se lo trasladamos al embarcador. Los recibidores lo trasladan a los embarcadores. Los beneficios no. Son los beneficios que realmente los exportadores en Costa Rica no estamos valorando, no estamos viendo. No estamos viendo el mapa general, estamos viendo lo específico, la fruta. Los recibidores sí están logrando percibir qué hay detrás de la logística, qué beneficio les trae. Y es bastante puntual y bastante claro. Y les voy a brindar un ejemplo de ese beneficio. Para este 2020, la fluctuación promedio del bunker entre la tarifa inicial de diciembre o enero del 2020 versus la que podemos tener actualmente está fluctuando en los $250 para abajo de la tarifa inicial. En un volumen bastante conservador de 2 contenedores semanales, este recibidor particular recibe una ganancia de $26,000. No estamos hablando de $2, no estamos hablando de cantidades mínimas. Eso en un volumen bastante conservador. ¿Y qué músculo le brinda esto? El músculo de negociar con los exportadores el precio de la fruta, el músculo de tener una ganancia adicional. No solamente ven un negocio en la fruta, ven negocio en la logística. Y tienen dos entradas. En el momento en que la fruta empiece a verse escasa, en el momento en que la fruta empiece a verse limitada por la capacidad de venta, ellos tienen otra entrada que les permite realizar una mejor situación financiera en ese momento. Y eso nos dice que la logística es muy difícil y nos lleva a riesgos, por supuesto. En la economía global, entre mayor sea el riesgo, mayor es la ganancia. Y debemos enfocarnos en esto. Debemos entender que si el riesgo es alto, debemos rodearnos de gente que nos mitigue ese riesgo. Les puedo brindar unos ejemplos de cómo lo hacemos nosotros en OCC. En OCC brindamos, al conocer, al tener el expertise específicamente en fruta fresca y en fruta, en perecederos, tenemos el conocimiento de qué es lo importante, de los tiempos en planta, de los tiempos en el tránsito de los barcos. Contamos también con una empresa de seguros de carga especialista en carga perecedera, que nos protege de los tiempos de tránsito, nos protege de las situaciones que pasan en el contenedor, ¿verdad? Hay que enfocarnos en que si queremos realmente ganar dinero, como lo hacen los recibidores, tenemos que acuerparnos con gente que conozca, tenemos que acuerparnos y mitigar los riesgos. Porque más allá, si ustedes me lo preguntan a mí, esos riesgos ya están acostumbrados a tenerlos. Cada semana, cada año que suceden una y mil historias como la de don Pedro y como la de don Freddy, en donde, a pesar de que sentimos no tener la responsabilidad de la logística o no tenemos la responsabilidad de que algo suceda dentro de la logística, siempre terminamos resolviendo comercialmente, haciendo una nota de crédito, disminuyendo el precio, en un término bastante coloquial, para ayudar al recibidor. ¿Realmente estamos ayudando al recibidor, a nuestro cliente, o realmente nos estamos perjudicando? Porque estamos tomando riesgos que no son nuestros.
propone un servicio al cliente por la necesidad de mantener a nuestro cliente en nuestra cartera de clientes, tomamos el riesgo. Entonces, si tomamos el riesgo, ¿por qué no tomar el beneficio? Si ya estamos acostumbrados a tomar el riesgo, ¿qué nos impide a dar un paso adelante y tomar el beneficio? Es simplemente cuestión de conocer y ver el mapa a gran escala, no verlo en específico. ¿Por qué? Porque en específico vemos que fueron pequeños costos. Si ustedes se dan a la tarea de estudiar el comportamiento durante un año que tuvieron de sus exportaciones, entenderían que esos pequeños deslices de los contratos, de la letra menú de los contratos, no fueron deslices, no fueron pequeños. Entonces, si ya estamos acostumbrados a tomar el riesgo, si ya estamos acostumbrados tenemos la fuerza para tomar esos riesgos, ¿por qué no usamos la misma fuerza para ir un paso adelante y hacerlo a nuestro beneficio? ¿Cómo mitigamos los riesgos? Efectivamente, rodeándonos de conocedores, de expertos en la materia. Como les comentaba, UCC cuenta para nuestros clientes, cuenta con un seguro absolutamente que cubre todas las peripecias que pueda tomar o los riesgos que pueda tomar su embarque. Que nosotros en UCC entendemos que esto de exportar fruta es una labor titánica, entender que el producto es indispensable, y esto nos permite tener un seguro bastante diferenciado, único en este país, que le brinda al exportador dar ese paso adelante. Pero no darlo solamente, no darlo y darlo en falso, es darlo con una seguridad y un respaldo que les permita sentir motivación, que les permita seguir adelante, que les permita querer experimentar ese lado bueno del manejo de la logística. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos la logística? Porque más allá de los beneficios que vienen financieramente hablando, también vienen beneficios como el control de lo que ya es muy difícil de hacer, que es conseguir fruta, que es conseguir clientes, y tras de eso debemos preocuparnos realmente por quién nos lo transporta. Muchos podrán decir, no, es muchísimo y es muy difícil. Pues no, es bastante bueno tener el control de lo que hacemos. Por eso es que empresas como la nuestra o alguna otra que ustedes crean que es experta en fruta, que entiende el negocio, que les puede brindar las condiciones más allá de la tarifa, más allá de las situaciones que se presenten que normalmente una naviera puede realizar. Todos creemos que vamos a la naviera y la naviera es el dueño del barco y con ellos tengo que ir. Pues efectivamente la naviera es un operador de barcos. La naviera carga tanto fruta perecedera como fruta seca, como producto seco. Para ellos es un contenedor arriba del barco. Y ustedes, los exportadores, necesitan más que montar un contenedor o un barco, necesitan entender qué necesidades tienen o trabajar con las personas que entiendan cuál es la necesidad que tienen dentro del tiempo de tránsito, dentro de las condiciones en la planta, dentro de los riesgos que ustedes tengan dado el manejo de la logística. Realmente es muy importante y enfatizo muchísimo en trabajar o en tener el control nos permite tomar decisiones reales, costear la fruta de manera real, tener el mapa de nuestros costos completamente mapeado, valga la redundancia. Es ahí donde realmente podemos tener un cierre financiero correcto, en donde sabíamos qué podía pasar y qué no. Costeamos la fruta, la vendimos a ese costo, nos regalamos la fruta. En algunos casos hemos perdido
los exportadores han perdido grandes sumas de dinero que equivalían a las ganancias por sostener un cliente y por no querer trabajar con su socio, con su partner comercial, que pueda verificar, que pueda llevarlos con el mejor de los manejos, que pueda llevarlos con el menor de los riesgos, que pueda indicarles cuál es el tiempo de tránsito mejor, pueda indicarles si quieren expandir un mercado, poder identificar y que les puedan ayudar a desarrollarlo con el menor de los riesgos, conociendo bien la logística, conociendo bien los puertos donde ustedes llegan, conociendo bien qué necesidades tienen tanto en Costa Rica como en el destino que quieran desarrollar. Esto nos brinda una capacidad de conocimiento, de información, que es indispensable. La información es poder. Cuando nosotros realmente tenemos el hábito de manejar la logística, le perdemos el temor a la logística, podemos entender a dónde podemos llegar, qué mercados exportar, qué mercados desarrollar, cómo llegar ahí, cómo llegar a esos mercados, cuáles realmente es los beneficios que esto me trae, los perjuicios que esto me trae y cómo puedo protegerme de esos perjuicios. Realmente es muy importante que tengamos en claro que la información que tengamos nos hace tomar decisiones, nos hace querer avanzar o querer detenerlos para estudiarlo mejor, porque no es un producto, no es un mercado que nos permita crecer como empresa, que es un mercado que nos permita crecer como empresa, porque es muy normal que busquemos los principales enfoques de destinos. El Costa Rica está enfocado en América del Norte y en Europa, como lo dice el gráfico acá. Estamos enfocados. Evidentemente, el precio, cuando hay una alta producción, es menor. Al no tener una capacidad de experimentar otros destinos, por el miedo a manejar la logística, por el desconocimiento que tenemos, esto nos permite a tener que seguir trabajando sobre los mismos mercados, sobre un margen de negociación muy mínimo, con fruta que nos ha costado mucho exportar, que nos ha costado mucho producir y que aún no contamos con la importancia de saber cómo llegar, cómo desarrollar otros mercados. ¿Por qué otros mercados? ¿Para qué necesitamos llegar a otros mercados? Porque en otros mercados, en los mercados que no están tan saturados, nos permiten tener una mejor venta de la fruta, nos permite tener un mejor manejo de nuestra ganancia, nos permite un posicionamiento de nuestras empresas. Hay historias buenas, hay historias que no son tan buenas también, pero nos dejan una enseñanza. Tuvimos una oportunidad con un cliente de exportar para Poti en Georgia, en donde el tiempo de tránsito era 24 días, un tiempo de tránsito bastante riesgoso para fruta fresca. Sin embargo, el cliente accedió, tenía una muy buena oferta económica, en donde le permitía solventar muchísimos mercados en donde efectivamente no podía. El margen era muy prostituido por la demanda que se tenía como en Europa, y toma la decisión y el riesgo de hacerlo. Como les comenté, no toda historia tiene un final feliz. En este caso, nuestro cliente exportó, evidentemente con el conocimiento de las situaciones que podían brindarse. Siempre que exportamos vamos a tener un riesgo implícito en nuestro negocio, y efectivamente se dio a cabo que el contenedor el barco duró 40 días y no 24. ¿Qué pasó? Efectivamente, el exportador tuvo los resguardos, con el conocimiento de la logística, con los socios comerciales aptos,
para tomar una decisión como esa de desarrollar un mercado con un riesgo muy alto? ¿Cuál decisión tomó? Evidentemente, tomar nuestro seguro, tomar los resguardos en su fruta, ¿verdad? Y efectivamente llegó, después de 40 días, todos entendemos que la fruta no nos permite vender, ya llega completamente desastrosa. Y a este cliente se le retornó mediante el seguro, se le reembolsó el dinero, tuvo el aprendizaje, sabíamos qué riesgos tomábamos y evidentemente esto nos dejó una enseñanza. Y toda enseñanza trae cosas positivas. La enseñanza es que un año después, este cliente, que es un dueño de supermercado bastante fuerte en Georgia, vuelve a contactarlo y le indica que sabiendo las situaciones que se presentaron, pueden llegar a otros puertos y el manejo de la situación se dio bastante bien. El beneficio que trajo esto es tener la experiencia, poder desarrollar el mercado, tener la capacidad para abrirse ante otras situaciones. ¿Y qué puntualmente, qué le trajo a este cliente? Bueno, le trajo un año de contrato con un volumen anual importante y con beneficios económicos bastante grandes. Entonces, yo les invito con esto, yo les invito a entender qué hay detrás y dar un paso adelante, Ya los riesgos están completamente acostumbrados a tomarlos y solamente es dar un paso adelante, conocer con quién van a trabajar, buscar la mejor forma de trabajar. Evidentemente, yo les hablo de eso por un tema de conocimiento y los expertos que somos en Costa Rica, pero están completamente libres de buscar realmente alguien que sea experto, alguien que pueda ayudarles con la fruta, alguien que pueda conocer realmente su negocio. Y a partir de ahí, empezar a dar ciertos avances en su negocio, ciertos avances en su empresa, crecimiento financiero, crecimiento en conocimiento. Y esto, créanme, que es una razón muy buena para dar ese salto, a entender cómo realizar la logística, cómo abrir nuevos mercados, cómo llegar de la mejor manera y la manera más rápida posible. Si ustedes me preguntan a mí muy francamente, si la logística es un costo o una inversión, les puedo decir con total seguridad que es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Por todo lo anteriormente hablado, porque el conocimiento, el control de nuestra fruta, el costeo completo, les permite tener unos muy buenos dividendos, excelentes beneficios, y probablemente me dirán, bueno, algunos exportadores pueden manejar 1 o 2 contenedores, pero para eso están los socios comerciales, para poder ayudarles, darles un músculo de negociación, darles una fuerza que les permita crecer y tener beneficios propios, beneficios grandes en el sentido de en pro de su negocio. Evidentemente, hay muchísimo por hacer, muchísimo que manejar. Sin embargo, ya sea con UCC que lo hagan o con cualquier partner que elijan, ese partner debe ser experto, debe saber cómo manejarlo, más que saber, debe entender las necesidades que tiene el transportar el producto perecedero. Con esto quisiera invitarlos a que se animen, Es muy importante saber que debemos crecer y debemos realmente buscar, más allá de los riesgos, buscar el beneficio, más allá de lo estripado, lo estrujado que estamos por motivos de responsabilidades que no nos competen, pero aún así necesitamos responder hacia ellas porque necesitamos exportar nuestra fruta. Debemos quitarle
ese control a los que realmente se benefician y pasar de la parte errada a la parte mala, de tener que solventar costos que no nos corresponden, a realmente obtener mejores y mayores beneficios. Y con esto quisiera agradecerles. Estamos para cualquier necesidad que tengan, completamente abiertos. Les estaré enviando mi correo, mi información, con la finalidad de que si tienen alguna consulta, si tienen alguna necesidad, nosotros podamos brindarles con el mayor de los placeres y poder crecer de manera en conjunto con cada uno de ustedes. Rodrigo, muchas gracias. Nada más por aquí. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido una presentación muy completa. En este congreso no hemos dejado de lado el tema de la logística. Incluso hoy en la tarde tuvimos una charla también muy interesante donde participó un representante de la PCD y hablábamos sobre la contaminación de las cargas, un riesgo que hay. Hemos hablado sobre seguros. Ayer se habló un poco más del tema de seguros. Pero de una u otra manera, en el tema de exportaciones, siempre la logística está y es un punto importante para la competitividad, para poder mantener clientes. Ayer decía una de las presentadoras que hoy más que nunca el comprador en Europa o en los Estados Unidos está buscando a esos proveedores que pueden darle seguridad, que su producto va a llegar bien, va a llegar a tiempo. Entonces es muy atinado eso que nos estabas mencionando. Por acá tenemos abierto un espacio para preguntas. Hay una de Gilberto Alpizar que él dice con cuál aseguradora trabajan y si cubren atrasos en transporte, por si podés mencionar algo sobre ese tema. Claro, nosotros trabajamos con una empresa que se llama ARM, es una empresa hermana de Chile, en el cual están especializados, son abogados en derecho marítimo, que casualmente acá en Costa Rica no se brinda, y ellos nos dan una capacidad de seguro muy amplia, que le permite a los exportadores de fruta perecedera de producto perecedero, perdón, tener una seguridad basta tanto en el manejo que nosotros hacemos como en el seguro que nosotros le brindamos a través de ARM. La otra pregunta fue, dentro de la misma pregunta fue que si aseguramos el tiempo de tránsito. Sí, mayor a 5 días. Cuando el barco se atrasa por encima de 5 días, el seguro protege al exportador. Rodrigo, bueno, no nos pone aquí el nombre, pero dice, ¿quién controla las tarifas de las navieras? En Costa Rica, para nuestros clientes, nosotros hacemos un grupo de volumen generando una mayor presión a la naviera. No es lo mismo que los clientes vayan y por un contenedor a lidiar con cada una de las navieras, o que vengan de nosotros y que nosotros exportemos un volumen lo suficientemente importante para que la línea naviera nos dé el beneficio o la prioridad, y ese beneficio o esa tarifa que genera competencia para el exportador, nosotros se la brindamos. Entonces, ¿quién maneja específicamente las tarifas navieras? UCC en este caso. Ok. ¿Cuál es el mayor reto que tienen en este momento las empresas para hacer desde tu criterio, una mejor logística, considerando todo lo que está pasando en el mundo, con la pandemia, con la caída de los mercados internacionales? A tu criterio, ¿cuál es ese principal reto que tiene hoy una empresa para que la logística no le haga perder competitividad? Desde mi punto de vista, debemos encontrar clientes, que ya de por sí es bastante complejo, clientes que sean
que estén enfocados en la misma línea de los exportadores, en donde encuentren socios comerciales. Desde una perspectiva de logística, el asociarse con diferentes partners les permite tener una competitividad mayor. ¿Por qué? Porque si estás lidiando con un recibidor que no respeta tu fruta, si estás lidiando con una naviera que no respeta tu espacio, que no respeta tu tarifa, entonces es ahí donde la complejidad dentro de la logística se empieza a brindar, ¿verdad? Y dentro de la pandemia, evidentemente, en muchos casos, dentro de esto, que nunca hemos vivido ninguno, los clientes me comentaban que los recibidores le decían, bueno, no te voy a pagar porque no he vendido nada. Es que esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad fue ponerte el contenedor en destino y ahí está. Entonces, me parece que elegir como puntos claves, elegir muy bien los clientes, como también elegir muy bien los partners de logística, nos generan una competitividad mayor dentro de esto que llamamos pandemia. Rodrigo, nos preguntan si ustedes están involucrados también en el transporte aéreo. No, en transporte aéreo no brindamos el servicio de transporte aéreo. Rodrigo, esta charla, bueno, a las personas que están acá conectadas en el Zoom, les vamos a enviar la información de ustedes, pero también, como te decía, en redes sociales y en exportacentroamerica.com. Si quieren entrar en contacto con ustedes, ¿cuál sería el canal, cuál sería el medio? Por medio de mí, sin ningún problema. Ahí yo les dejo mi correo, mi teléfono, y igual la presentación les puedo brindar para que en cualquier momento que tengan ese espacio, ese gusto, puedan contarnos con nosotros y contactar con nosotros, y nosotros gustosamente podemos brindarle el mayor de la experiencia que tenemos y el mayor de los beneficios. Bueno, y es que UCC es una empresa asociada a Cadexco, lo que nos da una gran confianza de trabajar con ustedes y sabemos del aporte que realizan al sector exportador. Don Rodrigo, muchísimas gracias por la presentación que hizo esta tarde. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a UCC y a las demás organizaciones que nos apoyan. Estamos seguros que con esto pues, hemos hecho aportes a ese análisis, a esas evaluaciones que están haciendo para sus respectivas estrategias comerciales en 2020, lo que queda de 2021. Nos quedan varios mensajes ahí importantes. Me queda muy claro el tema de la proactividad, el tema de la seguridad en la logística. Rodrigo, si querés cerrar la charla. Perfecto. Un saludo a todos y estamos a disposición, de igual como les indiqué anteriormente. Y no olviden, como un último mensaje, es un reto muy grande y debemos de pasar de ser productores únicamente a ser exportadores. Eso que acabas de decir es sumamente importante y se dice fácil, pero lleva todo un proceso de cambio. Así es. Hoy nos decían también uno de los expositores de Estados Unidos que muchas veces el exportador centroamericano, cuando contacta a un distribuidor allá en los Estados Unidos, simplemente quiere que le digan en qué momento le van a poner 100 contenedores. Cuando es un proceso, cuando es un proceso y lleva su tiempo y hay que desarrollar marcas, eso que estás señalando también me parece una excelente manera y forma de terminar esta jornada, este día. Hay que dejar de ser productores y pasar a ser exportadores. Y con ese mismo objetivo, nos vemos mañana, iniciamos a las 8 de la mañana y vamos a tratar mañana muy fuertemente el tema de Centroamérica, uno de nuestros principales mercados de exportación, y desde el punto de vista logístico también hay retos, ¿verdad?, que hemos enfrentado en los últimos meses, y vamos a cerrar con un panel con todos los ministros de Comercio Exterior y algunos de Economía del área centroamericana. Los tenemos a todos confirmados. Entonces, a la 1 de la tarde, es la primera vez que en un formato de estos virtual vamos a enlazar a todos los ministros de Comercio Exterior del área. Creemos que es importante estrechar los lazos entre el sector privado y el sector público, ya no solo nacional, sino regional. Así que les agradecemos mucho, les deseamos buenas noches y nos vemos mañana. Rodrigo, muchísimas
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente noche.